en la mente de Dios y en el plan de Dios es hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo. Con todo lo que Él hizo, lo que está haciendo y lo que hará, eso es su propósito. Entonces, ahorita nosotros tenemos que entender eso, ¿verdad? Que el Señor está haciendo eso para que podamos entender los propósitos de Dios. Como hemos estado viendo, ¿cuál es el propósito, la misión de la iglesia? ¿Por qué usted está aquí en la iglesia? ¿Cuál es la verdadera misión de la iglesia? Entretenernos, proveernos de programas para que podamos estar envueltos religiosamente y poder dedicar más tiempo a la iglesia y poder hacer cosas. ¿Cuál es el propósito verdadero de la iglesia? La misión de la iglesia. Tiene que ir en base a lo que vimos que es el propósito del nacimiento de Jesucristo, de su vida, de su crucifixión, de su ascensión, de su próxima venida. Tiene que ir de acuerdo con eso, y es la transformación de nuestro carácter. Esa es la verdadera misión de la iglesia, el buscar la transformación de nuestro carácter. Hermanos, como por ejemplo yo como el pastor, líder de la iglesia, para mí el éxito no está en convencer a más gente que vengan y se llene. Ese no es, claro que es secundario y me gustaría que eso sucediera, pero es secundario. Lo primario, lo principal para mí es esto, ver la transformación del carácter de ustedes, de los que vengan. Ahí es donde yo puedo decir, estamos teniendo éxito. Con la transformación de su carácter, ver el cambio. Porque eso se ve, hermanos, es notable eso. Cuando uno ve, cuando una persona está cambiando para mal y cuando una persona está cambiando para bien. Se puede ver eso. Claro que no, uno como pastor, yo no voy a andar como diciendo, estás cambiando para mal y tú para bien. Para mal, para bien. No va a andar uno haciendo eso, ¿verdad? Uno se lo guarda, es privado, su opinión, su observación, su impresión que uno tiene, ¿verdad? Pero es algo que todos experimentamos y podemos ver, ¿verdad? En las personas. Ahora, porque dije que puedo ver yo eso, no quiere decir para eso, para que al final del culto me diga, pastor, quiero hablar con usted. ¿Qué conmigo? ¿Así o así? ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué no hacer eso? Porque usted ya sabe la verdad. Ya sabe. Si viene y me pregunta, es que se anda haciendo. Se anda haciendo porque ¿quién va a saber más? ¿Usted o yo, la verdad, de su vida personal? Pues usted, ¿verdad? El Espíritu Santo se lo revela, entonces no tiene que venir a mí, ¿verdad? Para que le diga yo que... Usted ya sabe. Entonces, esta es la verdadera misión de la iglesia, la transformación. Ahora, estamos viendo actitudes que forman un carácter piadoso. Quiero hacerles una aclaración. ¿Se fijan ustedes? Ahí vemos esas actitudes. Fe, obediencia, humildad, amor, compasión, y en la que estamos ahorita es el contentamiento. Lo que quiero que entiendan, hermanos, es que para que nosotros podamos experimentar este verdadero contentamiento espiritual, que ahorita vamos a seguir analizándolo, va a ser el tercer mensaje y el próximo domingo termino con el cuarto mensaje porque es bien importante, pero para que nosotros verdaderamente podamos experimentar este contentamiento, las otras actitudes, virtudes que vemos aquí, fe, obediencia, humildad, amor y compasión, van a tener que estar presentes en nuestras vidas. Van a tener que estar presentes en nuestra vida. Y en la medida en la que estén presentes en mi vida, es en la medida en la que yo voy a poder experimentar el contentamiento. En esa medida. Y es bien importante, hermanos, que lo entendamos eso, porque muchas veces podemos creer que porque venimos a la iglesia y escuchamos un buen mensaje, algo, y hasta ya voy a salir y ahora sí voy a esperar, experimentar contentamiento en mi vida, porque pues ya lo entendí, ya me impresionó la palabra de Dios. Pero no es así, hermanos. Esa expectativa está equivocada cuando creemos que porque
fuimos impresionados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios y aprendimos algo nuevo, que ya automáticamente se va a hacer un mecanismo en mi vida. No, yo lo tengo que empezar a practicar. Tiene que ser una práctica en mi vida, cada una de estas cosas, ¿verdad? Y entonces, cuando usted tiene estos ingredientes, si usted quiere tener ese contentamiento bíblico del que habla la Biblia, tiene usted que tener también esos otros ingredientes. Tiene que haber fe, obediencia, humildad, amor, compasión. Porque fíjense para que vean, vamos a darle una repasadita rápida a esto que hemos visto, ya que estamos ya por terminar esta serie. La fe, fíjense lo que es la fe. La fe es una confianza completa en la suficiencia de lo que Cristo hizo en la cruz por usted, lo que Él está haciendo ahora en su corazón y lo que Él promete hacer por usted para siempre. Entonces, ¿se fijan lo que es la verdadera fe bíblica? Lo que es la verdadera fe bíblica, una confianza completa. Completa en la suficiencia de lo que Cristo hizo en la cruz. Si usted tiene una confianza completa en la suficiencia de lo que Cristo hizo en la cruz por usted, ¿va a dudar usted de la salvación? ¿Dónde? Al menos que yo ande en pecado, ¿verdad? Pero si yo no ando en pecado, pues claro que no puedo dudar, ¿verdad? Porque al contrario, yo sé lo que hizo Jesucristo en la cruz por mí y lo que Él está haciendo. Fíjense, la fe es una confianza completa en lo que Él está haciendo ahora en su corazón, sin importar las circunstancias por las que usted esté pasando, sin importar la adversidad por la que usted esté pasando, sin importar los problemas por los que usted esté pasando, usted tiene esa confianza completa que Él está haciendo algo muy importante en su corazón ahora. Digan lo que es la verdadera fe bíblica. Dice, y lo que Él promete hacer por usted para siempre. ¿Tiene usted esa confianza plena de lo que usted tanto anhela? Porque, hermanos, ese deseo que tenemos nosotros de no tener problemas en la vida, de tener buenas relaciones con las personas, con mi cónyuge, con mis hijos, con mis hermanos, con mis padres, con mis compañeros de trabajo, con los hermanos en la iglesia, el deseo de no tener enfermedades y achaques y todo eso que deseamos, en realidad estamos deseando el cielo. Eso es lo que estamos deseando, porque allá todo eso es lo que va a ser. Allá no va a haber conflictos interpersonales, allá no va a haber enfermedades, allá no va a haber llantos, allá no va a haber malentendidos y desacuerdos, ni nada de eso. Y nosotros lo anhelamos porque aún traemos ese recuerdo muy atrás de nuestra conciencia, porque nuestros primeros padres lo vivieron y lo experimentaron, Adán y Eva. Ese estado perfecto. Y entonces traemos nosotros esa memoria y lo deseamos y lo anhelamos, pero lo malo es que lo queremos aquí, no podemos confiar en que eso va a ser lo que Él promete hacer por usted para siempre, allá en el cielo, no aquí en la tierra, no aquí temporalmente en la eternidad, allá es donde se va a cumplir todo. Entonces todo lo que Cristo hizo, está haciendo y hará es para aquello que se perdió, aquel estado perfecto que se perdió, sea recuperado. Sea recuperado. Entonces, la fe, esto es bien importante, porque dígame usted, simplemente, ¿cree usted que si usted no tiene esta clase de fe, va a poder experimentar contentamiento? No. No hay tal cosa de que podamos separarlos y decir, no, pues Dios sí tengo contentamiento, aunque ni creo en Dios. Obediencia. ¿Qué aprendimos de la obediencia, verdad? En resumidas cuentas, la obediencia es la virtud que determina si una persona es un siervo o es un rebelde.
Cuando usted no obedece a Dios es cuando usted considera que su opinión es la mejor, su perspectiva es la mejor, su manera de ver las cosas y de lo que usted ve que conviene más es la mejor. En realidad se está rebelando a la voluntad de Dios, porque si Dios dice, así es como yo quiero que hagas las cosas, dice uno, no, pero es que esto y que el otro y que esto y para acá y para allá, no, mejor lo hago de esta otra manera. Usted está rebelando contra Dios. Usted no es un siervo de Dios que quiera servir los propósitos de Dios. Usted es un rebelde que quiere servir sus propósitos egoístas, personales, carnales, que no le van a traer nada bueno. Nada bueno, dice la Biblia, al contrario. La paga del pecado es muerte. Es lo único que le va a traer. Entonces, la obediencia, bien importante. ¿Okay? Lo mismo vuelvo a preguntar, ¿podrá usted experimentar ese contentamiento bíblico si no tiene obediencia a la palabra de Dios? ¿Cree usted sí o no? No, hermanos, dígalo, confiéselo. No se puede. No se pueden. Número 3, la humildad. Y se fijan, uno lleva a la otra. El tener esa clase de fe bíblica que nos lleva a obedecer a Dios porque le confío a Él. No me confío yo, al contrario, yo no me confío para nada. No hay nada más engañoso que mi corazón. Entonces yo le voy a confiar a Dios. Eso es fe. Y por eso es que le voy a obedecer. Y porque le obedezco a Él, entonces estoy creciendo en humildad, en sometimiento a las autoridades superiores que considero yo que son establecidas por Dios, primeramente Dios, y luego las autoridades de mis padres, el gobierno, los maestros, todo eso me someto, porque la humildad es, usted sabe que en su carne es inadecuado. O sea, yo en mi humanidad caída, en Adán, soy inadecuado, estoy desconchinflado. Pero usted también sabe quién es usted en Cristo. Entonces ahí entra ya el balance en que yo sé que en realidad no puedo hacer la voluntad de Dios. Soy un pecador, no puedo hacer la voluntad de Dios, pero en Cristo Jesús todo lo puedo. Puedo hacer la voluntad de Dios, puedo llegar a ser como Cristo en Cristo Jesús, puedo llegar a ser como Él. Entonces, cuando usted empieza a experimentar y usted verdaderamente tiene esta actitud de humildad, va a poder experimentar un mayor grado de contentamiento, porque ha aprendido a someterse. Entonces es contrario a la rebeldía. Va a venir las tentaciones, van a venir las pruebas, va a venir la adversidad. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a someter a Dios o se va a rebelar contra Dios? La importancia, amor. ¿Cree usted que usted pueda tener esta clase de amor? Dice, amar es el darse uno mismo de manera incondicional y sacrificial por el bienestar de otros. ¿Usted cree que pueda tener esta clase de amor si no tiene fe, si no obedece a Dios y si no tiene humildad? ¿Cree que va a poder tener esta clase de amor? No. Entonces necesitamos ejercitarnos. Y todo comienza ahí con la fe, y dice, la fe viene al oír la palabra de Dios, y cuando yo tomo en serio verdaderamente que esto es la palabra de Dios, cuando yo verdaderamente lo creo y con convicción sé que es palabra de Dios, la voy a obedecer, ¿verdad? Porque no la voy a ver como una opción. Si yo les digo a usted algo, pues lo puede ver opcional, pero si Dios le dice algo, ¿lo ve como opcional? No lo va a ver como opcional. Entonces, eso nos lleva a la obediencia, y la obediencia nos lleva al sometimiento, a la humildad, y la humildad hace que nosotros podamos amar como Cristo amó, de esta manera incondicional y sacrificial por el bienestar de otros. Ahora sí, cuando yo tengo amor, voy a poder tener compasión
Como Jesucristo tenía compasión sobre las multitudes, tenía compasión sobre las personas, así yo voy a poder tener compasión. Porque dígame usted, ¿cree usted que pueda tener esa clase de compasión bíblica si usted no tiene amor? ¿Verdad que no? Es lógico que no, porque la compasión, fíjense, acuérdense de los dos elementos claves en la compasión bíblica: un fuerte sentimiento, ¿sí? Un sentimiento fuerte de simpatía y aflicción por el sufrimiento y las debilidades de otras personas. Y número dos, junto con un deseo de aliviar o ayudar. O sea que está el sentimiento, ese sentimiento impactante cuando vemos una gran necesidad, que nos da lástima, nos da compasión. ¿Pero qué? Si no doy el segundo paso, la acción, ¿verdad? El de ayudar, tratar de aliviar. Si no doy ese segundo paso, me quedé corto en lo que verdaderamente es la compasión bíblica. Me quedé nada más en el puro sentimiento, pero no en la acción. Es como la Biblia nos dice, no sea nada más un oyente, sino también un hacedor de la palabra de Dios. Lo mismo aquí, no nomás te quedes con el sentimiento, porque muchas veces decimos, oh sí, yo soy muy compasivo, siempre que veo a esto, siempre que veo lo otro, hasta se me salen las lágrimas. ¿Y qué haces? Nada. Oh, bueno, pues sí, eso es pura emoción. Ahora, ¿no todos hemos experimentado eso? Todos hemos experimentado eso, nomás ese fuerte sentimiento y luego no hacer nada. Hasta al contrario, podemos luego buscar la lógica y decir, bueno, pues yo qué puedo hacer, son tantas la gente, y le buscamos la manera para no hacer nada. Que al cabo que ya no me conformo con el sentimiento de compasión que tuve, pero sin hacer nada. Entonces ya no es bíblico eso. Y bíblico es cuando tomamos ese segundo paso, de qué manera puedo yo hacer algo. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos esto, la fe, la obediencia, la humildad, el amor, la compasión, estos ingredientes, hermanos, van a formar lo que es el contentamiento. Porque el contentamiento es un estado de espiritualidad, es un estado de madurez en la vida de una persona. Es un estado de madurez. Y todos estos ingredientes es lo que hacen que la persona sea madura espiritualmente. A lo que le llamamos espiritualidad, que es completamente contrario a religiosidad. La religiosidad es nomás conformarse con venir a la iglesia, oír y aparentar como que yo soy muy espiritual y muy fiel al Señor y hablo muy bonito, pero en realidad no hay el carácter espiritual que la Biblia habla que debemos de tener, y que ese es el propósito por el que Cristo nació, vivió, murió, ascendió, vino el Espíritu Santo, Él va a volver. Dice la Biblia que cuando se cumpla todo ese calendario bíblico, dice que entonces nosotros, lo final, seremos como Él es. Entonces, ahorita Él está haciendo y quiere que nosotros tengamos esa convicción que ese es el propósito por el que estamos aquí. Ese es el propósito por el cual Él nos llevó al conocimiento de la verdad, para que nosotros verdaderamente seamos como Cristo, tengamos un carácter cristiano, no el carácter mundano que teníamos antes. Porque ¿qué es la verdadera salvación bíblica? ¿El que ahora yo voy a la iglesia bautista? Yo antes iba a la otra iglesia, idólatras, ahora no. ¿Será eso el verdadero cristianismo? ¿Nomás cambiar de iglesia? De nada, eso no es el verdadero cristianismo. Eso es una farsa que se ha vendido y bien barata, facilita. ¿Quién no va a aceptar eso? Si le dice uno, te aseguro el cielo por una eternidad si nomás te cambias de iglesia, ¿dónde le firmo? Yo me voy a esa otra iglesia. Eso no es. Entonces, estamos viendo el contentamiento, hermanos. ¿Okay?
El contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Estar satisfecho con su situación y no necesitar o desear algo mejor. Hacerse a sí mismo aceptar algo como satisfactorio, aunque podría ser mejor. Podría ser mejor, pero usted acepta en la situación en la que usted se encuentra y en la que está, la acepta con contentamiento, con satisfacción. Ahora, esto, como les digo, es algo que hay que lucharlo, porque la palabra contentamiento, si se fijan ustedes aquí en la pantalla, viene del latín contentus. Quiere decir contento, es decir, tener deseos refrenados. ¿Cómo puedo refrenar yo mis deseos? Con la verdad de Dios. Es como yo refreno mis deseos, porque todos tenemos deseos pecaminosos, ¿verdad? Todos tenemos deseos pecaminosos y los tenemos que refrenar con la palabra de Dios, con la conciencia de la presencia de Dios. ¿Cómo creen ustedes, por ejemplo, José, ahí en Génesis, cuando la mujer esta arregló todo para que se acostara con ella y le dijo, José, ahora te acuestas conmigo? ¿Cómo es que él pudo refrenar? Porque de acuerdo, como les he dicho, de acuerdo a escritos extrabíblicos, era una mujer hermosa. Y nadie iba a saber. Ella había arreglado que su esposo andaba de viaje, bien lejos, y en aquel entonces no había avión para que de repente nos descubrí llegara. Y no, sus viajes que eran viajes de meses porque andaba lejos. ¿Sí? A los otros siervos los mandó a trabajar allá afuera. Todo estaba de tal manera que no se iba a saber. No se iba a saber. Y sin embargo, ¿qué fue lo que lo refrenó a él? Dijo, ¿cómo voy a hacer esto delante de mi Dios? ¿Cómo voy a hacer esto? Porque sí, ella misma le dijo, no hay nadie en casa. Diciéndole, nadie va a vernos, nadie va a saber. Pero él, en su convicción bíblica y en su fe, dijo, ¿cómo que no hay nadie si está mi Dios aquí viéndonos? ¿Cómo? ¿Cómo crees que voy a hacer esto delante de mi Dios? Entonces, cuando nosotros verdaderamente tenemos esas convicciones y creemos en la palabra de Dios, por eso es que la Biblia dice que procuremos estar llenos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios habite en sobreabundancia, que sobreabunde en vosotros, dice la Escritura, porque entonces esa nos va a poder refrenar. Nos va a poder frenar a todos esos deseos pecaminosos que todos tenemos por igual. Todos tenemos por igual. Nadie está exento de nada de eso. Ahora, fíjense lo que el apóstol Pablo dijo ahí en Filipenses. ¿Okay? Ahora, déjenme retroceder un poco y les voy a pedir, abren sus Biblias a Filipenses capítulo 4. Quiero que leamos un pasaje más completo, Filipenses 4, vamos a comenzar del versículo 8, ¿okay? Del 8 al 13, vamos a leer Filipenses 4, del 8 al 13. Está enseguidita de Génesis. Filipenses 4, del 8. ¿Listos? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Bueno, si no lo encontró, cierre su Biblia, concéntrese en la lectura y que Dios lo perdone. Dice así, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, en todo lo que sea excelente o merezca elogio. Otra versión, si ustedes tienen otra versión, dice que meditemos en estas cosas, ¿verdad?
que meditemos. Ahora hay veces las personas que dicen, ya me han dicho, pastor, yo no sé meditar, ¿cómo se hace eso? ¿Usted se preocupa? Pues sí, pues eso es meditar, no más que en las cosas equivocadas. La preocupación es meditación, pero en las cosas equivocadas. Y aquí Pablo nos dice, no, en vez de que medites preocupadamente en las cosas que tal vez ni van a pasar, mejor medita en esto. Todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, todo lo que sea excelente o que merezca elogio. Mejor en eso piensa, mejor en eso medita, no en las preocupaciones. Versículo 9 dice, pongan en práctica, fíjense nomás, póngase a pensar si usted pudiera decirle eso a sus hijos, o a sus papás, o a sus hermanos, o a sus amigos, o aquí a los hermanos en la iglesia. Dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Pudieran decirle ustedes eso a alguien? Usándose ustedes como ejemplo. Así como Pablo dice, pongan en práctica, que usted dígale, mira, tú nomás vive como yo vivo. Tú nomás haz como yo hago. Tú nomás lo que me has oído, eso cree. ¿Qué testimonio, ¿verdad?, del apóstol Pablo? Aquí estamos viendo lo que es la madurez espiritual en una persona. Madurez espiritual para que él pueda decir, y luego fíjense cómo les dice, y el Dios de paz estará con ustedes. Fíjense nomás, diciéndoles, si ustedes son como yo soy, piensan como yo pienso, actúan como yo actúo, ya le hicieron, van a tener contentamiento, van a tener paz. Se fijan el testimonio del apóstol Pablo. Versículo 10. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, pero solo no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Versículo 11. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí vemos, ¿verdad?, este testimonio tan poderoso del apóstol Pablo, que él, ¿verdad?, como vemos aquí, él aprendió a estar contento. Que no fue algo, ¿verdad?, que Pablo no dice, miren, fui a un culto y estuvo tan bonito y se habló del contentamiento y desde entonces yo he vivido en contentamiento. ¿Verdad que no está hablando de una experiencia de la noche a la mañana que él tuvo y ya quedó espiritualmente maduro? ¿Verdad que no hay tal cosa? Así se la quieren vender otras iglesias con emocionalismos y brincos y gritos y todo. Pero no, la Biblia no habla de eso. El verdadero cristianismo no es eso. Y el apóstol Pablo es un ejemplo de todo eso. Dice, he aprendido. Ha sido un proceso, he aprendido. Yo lo aprendí. Y ahorita cuando él está dando el testimonio pues ya es de muchos años de aprendizaje, de creyente, él ya está a punto para ser ejecutado, para ser decapitado. Dice, yo he aprendido a estar contento en cualquier situación que me encuentre. Y era una realidad, porque acuérdense, dice ahí en pobreza, en riqueza, porque él antes de ser cristiano, que era un fariseo de fariseos, era rico. Todos los fariseos eran las personas más ricas en Israel. Y ahorita está, ¿en dónde? En el lugar más horrible y más pobre que usted pueda ver, en un calabozo, esperando su ejecución. Y nos está diciendo, miren, si ustedes viven como yo vivo, si ustedes obedecen lo que yo les he enseñado, si ustedes son como yo soy, hacen lo que yo hago,
la paz de Dios va a estar con ustedes. Van a experimentar contentamiento, van a tener esa paz de Dios. ¡Wow! Porque él lo aprendió. Entonces estamos viendo esos principios que él aprendió, principios bíblicos que él aprendió, que puso en práctica y que él aprendió y que le trajeron esa madurez espiritual. Le trajeron esa madurez espiritual que produjo ese contentamiento, ese estado de madurez espiritual. Ese es el contentamiento, un estado de madurez espiritual. Y eso fue lo que le produjo. Y hemos visto, ¿verdad?, que primeramente la confianza en la providencia de Dios. ¿Okay? Ese fue el primer principio que el apóstol Pablo le sirvió y le ayudó para poder estar en esa condición de madurez espiritual. ¿Qué es la providencia otra vez? Significa que Dios toma millones de contingencias o posibilidades que se producen en el universo y de todas ellas orquestra su propia voluntad a la perfección. Eso es lo que hace Dios. Esa es la providencia de Dios, que Él todo lo que está permitiendo que suceda libremente de nuestra propia decisión libre que nosotros hagamos, todo lo que está sucediendo en el mundo invisible con Satanás y los demonios, todo lo que está sucediendo en el mundo natural, físico de los planetas, las plantas, los animales, todo lo que está sucediendo, todo el Señor lo está orquestando para que se haga su perfecta voluntad de Él. Está difícil, ¿verdad?, de creer tal cosa, pero ahí es lo que entra la fe, de que esto yo no lo puedo entender 100%. No lo puedo entender 100%, pero ahí entra la fe, confío en Dios. ¿Okay? Porque yo sé que yo no pudiera manejar tantas cosas, pero confío y creo que Dios sí puede manejar todas esas contingencias para que al final de cuentas todo obre para mi bien. Entonces, es ahí, ¿verdad?, donde nosotros podemos ver. Porque, ¿se acuerdan ustedes, hermanos, cómo esto, ¿verdad?, un ejemplo de cómo esto funciona? ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Génesis de José? Cómo sus hermanos le tenían envidia y coraje porque era el favorito del papá. Joselín, qué bárbaro, es el más guapo y qué hijo. Bueno, ahí andaba, quién sabe qué hacía, ¿verdad? Y a sí hasta le compró un trajecito especial a él, miren, para que se distinga de los demás. Este trajecito de colores. Todos los demás ahí andan de un solo color, pero él no. Él de muchos colores. Y eso fue lo que a los hermanos ya dijeron, ya estuvo. Tenemos que hacer algo. Y uno dijo, yo lo mato. Y dije, no, ¿cómo vamos a matar a nuestro hermano? Nuestro hermano no lo... Pues sí queremos deshacernos de él, pero pues no matarlo, ¿verdad? Y dijeron, pues ¿cómo crees? Vamos a vivir con eso nuestra conciencia. Y ahí estaban pensando, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para deshacernos de él? Y ven una caravana de personas que van para Egipto, ¿verdad? Que son los que comerciaban con esclavos. Y yo, pues vamos a venderlo, de veras, ¿verdad? Y ya nomás le quitaron el trajecito y le pusieron sangre para después decirle al papá, se lo comió una fiera, José murió. Y no, lo vendieron en esclavitud y se fue a Egipto como esclavo. Y pasaron años y años y años, y aquí vemos, ¿verdad?, lo que es la providencia de Dios, Dios obrando en todas esas contingencias, esas posibilidades. Al fin, terminó él siendo el mano derecha del faraón, porque Dios lo usó, le dio sabiduría. Ahora, fíjense ustedes, quiero que piensen ustedes en José. Eso que él experimentó, que de jovencito sus hermanos lo hayan rechazado y lo hayan vendido como esclavo, ¿qué había más el potencial para que él se amargara o se hiciera maduro espiritualmente? Para que se amargara, ¿verdad?
Ahora, ustedes que conocen la historia, ¿qué fue el resultado? ¿Se amargó o lo vemos como un hombre de Dios con un carácter espiritual? ¿Cómo lo ve usted? Como un hombre de Dios con carácter espiritual. Y fíjense nomás, qué adversidad tan grande en su vida. De haber sido libre y el chiqueado del papá y luego ser esclavo. Pero él se mantuvo con su fe en Dios, vemos en la historia de la Biblia, se mantuvo confiando y confiando y confiando en Dios, estando en diferentes circunstancias. Confió como esclavo en la cárcel porque lo metieron injustamente a la cárcel y él se mantuvo confiando y confiando en Dios. Eso fue lo que produjo. Con esa fe fue que pudo él ser obediente a Dios, mantenerse humilde ante Dios, tener esa clase de amor, esa compasión, ese contentamiento, esa condición de madurez espiritual. ¿Sí? Esa condición de madurez espiritual. Entonces, vemos nosotros cómo José, cuando estuvo delante de sus hermanos, cuando sus hermanos tuvieron necesidad de venirse de allá de su tierra y venir a Egipto para poder comprar comida, grano, porque no había nada por la sequía, José los confronta a su hermano. Y fíjense en el versículo 20 del capítulo 50 lo que les dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. Era la intención de los hermanos, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. ¿Se fijan lo que es la providencia de Dios? Cómo Dios, todas esas millones de contingencias, Él las trabaja y las opera para traer un bien, para hacer su voluntad perfecta, lo que Él quiere hacer. Y aquí lo vemos en la vida. Y vemos que José lo entendía y dice: yo sé que humanamente ustedes tenían otras intenciones, pero yo sé que Dios tenía otras intenciones. Otras intenciones. Y aquí ahorita lo podemos estar viendo. ¿Se fijan? Es por eso que en el momento se requiere la fe, porque en el momento no sabemos qué va a pasar más adelante. Y simplemente lo que tengo yo que hacer es confiar, y confiar en Dios, y confiar, aunque no lo entienda ni lo vea todo completamente. Sí, hermano. Y fueron como 13 años de sufrimiento de él para poder llegar al nivel de gobernador. Oh, sí. Nosotros pedimos oración y queremos que otro día se nos cumpla. Exactamente. Si no, pues no, es puro cuento eso de la iglesia y lo que dice el pastor. No, hombre, pues, ya ni para qué voy. 13. Fíjense nomás. Así es que vemos, ¿verdad? El apóstol Pablo conocía esta historia, él era maestro del Antiguo Testamento, lo conocía muy bien, entonces él ya sabía de la providencia de Dios. Y por eso él confiaba en la providencia de Dios, es por eso que pudo escribir y decir: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Entonces, ¿cuáles cosas son las que operan para nuestro bien? ¿Las que a nosotros nos gustan? ¿O todas? Aquí esa palabra deberíamos de subrayarla en nuestra Biblia, ponerla en la frente, acordarnos, son todas. Todas. Las que le gustan y las que no le gustan. ¿Le gusta 100% su esposo, su esposa, como es? Pues todo eso el Señor lo puede usar para bien. Para hacerlo a usted más semejante a Cristo. Es por eso que siempre en la consejería prematrimonial los hago que entiendan que el matrimonio no lo hizo Dios para hacernos felices. No es eso, es para hacernos más semejantes a Cristo. Agárrense. ¿Ok? Entonces,
¿Verdad, Pablo? Ya que estás estrenando las verdades bíblicas. Ok, entonces Pablo entendía lo que es la providencia de Dios. Número 2, vimos disposición a estar satisfecho con muy poco. ¿Ok? Muy poco. Que es lo que el apóstol Pablo ya nos había dicho, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él, y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. O sea que es un testimonio del apóstol Pablo que diciendo, con comida y con ropa, con eso estoy contento. ¿Podría usted decir eso? Bueno, depende de qué comida, ¿verdad? Depende también qué ropa. Y depende cualquier cosa. Y el apóstol Pablo, pues, él ya lo había aprendido, lo había experimentado, que esa era, en realidad, su experiencia personal, que él está, en realidad, compartiendo la realidad de su vida, que así, con muy poco. Y número 3, vivir por encima de las circunstancias de la vida, ¿ok? Vivir por encima de las circunstancias, no permitir que las circunstancias de la vida sean las que determinen mi reacción, no permitir que las circunstancias de la vida determinen mi acción, porque todo comienza con una reacción, la emoción, el sentimiento, y luego de ahí se pasa a una acción. Entonces no debemos determinar, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Puede ser que hasta ahí una reacción, una emoción, pero que vimos que era el contentamiento, refrenarnos, del latín contentus, refrenar las pasiones, los sentimientos fuertes, los deseos fuertes. Entonces vivir por encima de las circunstancias de la vida, que eso es lo que el apóstol Pablo nos da testimonio y dice, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra, como sufrir escasez. ¿Verdad? Que es algo que principalmente nosotros aquí batallamos para verdaderamente practicarlo. Primeramente entenderlo y practicarlo. Yo recuerdo en una ocasión, se nos descompuso el boiler en la casa. Y ya, ¿verdad? Mis hijos empezaron con las quejas y las quejas. Dije, miren, lo que yo creo que todos hemos hecho, miren, déjenme les platico cuando yo estaba chico. Miren, cuando yo estaba de su edad, bueno, pues es cierto, yo nunca conocí ese fenómeno para mí raro de que pudiera abrir 1 o 2 llaves caliente y fría y de un solo lado saliera tibia. No, allá era pura fría, nada más. Y en tiempo de frío, porque allá hace mucho frío, de donde yo vengo, mucho frío, entonces teníamos que calentar en una olla agua que hirviera y ya al balde de agua fría le echábamos que tibiara y agua tibiecita. Ahora sí. Digo, así es que vamos a hacer eso. Ya que podamos arreglar el boiler, pues lo arreglamos y otra vez al lujo, porque eso es un lujo. Eso es un lujo. ¿Okay? Que muchas veces ni siquiera lo apreciamos, lo pasamos por alto. Y el apóstol Pablo es lo que está diciendo, ¿verdad? Está diciendo que hay que estar dispuestos a estar satisfechos con muy poco, a vivir por encima de las circunstancias. Si no hay agua caliente, no le hace. A respirar profundo y rápido, ¿verdad? Con el agua fría, no le hace, es que tiene ni modo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto que el apóstol Pablo está diciendo aquí, esta es verdadera madurez espiritual.
Eso es lo que es la verdadera madurez espiritual. ¿Por qué? Porque en realidad en la vida del apóstol Pablo, él encontraba su satisfacción en su relación con el Señor. Él encontraba su satisfacción en la esperanza que él tenía de un futuro perfecto, pero un futuro perfecto, no de un presente perfecto, de un futuro perfecto. Su satisfacción él la encontraba en ser útil, en poder servir para el extendimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Él sentía satisfacción con el ministerio que Dios le había confiado. Ya es todo. Si era agua fría, agua caliente, agua tibio, eso no importaba. Si la comida era buena, si era prime rib o si no era prime rib, si era nomás lo que fuera, para él estaba contento. Porque eso no era la fuente principal de su contentamiento. La fuente principal de su contentamiento no le fallaba, que era el Señor. Su presencia, su llamado, eso no le fallaba. ¿Ok? Hermanos, número 4. Confía solo en el poder y la provisión de Dios. ¿Ok? Estos son algunos de los principios que el apóstol Pablo siguió. Su confianza en la providencia de Dios, su disposición a estar satisfecho con muy poco, a vivir por encima de las circunstancias de la vida y a confiar solo en el poder y en la provisión de Dios. Es por eso que dijo, yo puedo hacer todo esto. Estos puntos que estamos viendo del contentamiento, yo puedo vivir con contentamiento a través de Cristo que me fortalece. Yo puedo vivir en contentamiento a través de Cristo que me fortalece. Ahora, hermanos, vamos a ver una porción de un video, porque siempre cuando yo también paso así por pruebas, tribulaciones, adversidad, hay 2 testimonios que siempre me acuerdo, y cuando me acuerdo del testimonio, uno vamos a ver ahora y la próxima semana vamos a ver el otro testimonio de esta otra persona, siempre digo, lo que yo estoy pasando no es nada, hombre, Sergio, ya cálmate, hombre, ¿para qué estás de melancólico? Entonces, vamos a ver esto. Está en inglés, pero está traducido en español. Así es que va a ser bien importante que despierte, primeramente, para que pueda leer, o si sabe inglés, pues escúchelo, ¿verdad? Pero póngale atención. Si no sabe inglés, léalo. ¿Okay? Vamos a ver este testimonio poderoso de contentamiento. Their abilities, their talents, or simply their smile. When I first met Nick Vujicic, I knew I had just encountered someone extraordinary. From the moment he began to share his amazing story with me, I witnessed firsthand how God is using a man with no arms and no legs to be God's hands and his feet. My dad was saying that he was, his head was next to my mum's head as I was being born, and he saw my shoulder, and he just went pale. He was hoping my mum didn't see me because he saw that I had no right arm. And my dad had to leave the room, and he couldn't believe what he saw. And the doctor came in, and my dad said, "My son, he has no right arm." And he says, "No, your son has no arms or legs." And he said he nearly fell on the floor. He couldn't believe it. And the whole church was mourning, why would God let the pastor's son be born that way? And my mum, at first, she didn't want to hold me. She didn't want to, breastfeed me and all that. She just felt very uncomfortable for the first 4 months. And it took them quite a while before they could trust in God that he didn't make a mistake, that he didn't forget them or me. Nick's parents gave their fear and even disappointment in their son's disability over to the Lord. They chose to trust God and his promise that he had a plan and purpose, a hope and a future for their son. But as the years passed, Nick, on the other hand, had many challenges, trusting in a God that he felt gave him less. I challenged God. I said, "God, I know that I'm a sinner. I know that I won't probably have peace until you're in my heart, but I will not let you in my heart until you answer me why.
Why did you take my arms and legs? Why didn't you give me what everybody else has? And I said, God, until you answer me that question, I will not serve you. And so I wanted to end it. If God wasn't going to end my pain, I was going to end it myself. So at age 8, I tried to drown myself in a bathtub of 4 inches of water. I told my mum and dad, I'm just going to relax in the bathtub. Can you put me in the bathtub? And yeah, I turned over a couple times to see if I could do it. I couldn't do it. The thought that stopped me from going through with it was the love for my parents. Because I love them so much, and all they did was love me. And I thought to myself, if I actually went through with this, I pictured my funeral, I pictured my parents, and all I saw was guilt on their shoulders, that they couldn't have done more. That would be the last time Nick would attempt suicide, but it wouldn't be the last time he would come face to face with those deep issues that made him want to end the pain. And that's when I started seeing that there is no point in being complete on the outside when you're broken on the inside. And I found out that God can heal you without changing the circumstance. What was it specifically for you that made you say, Lord, I'm going to trust your word because I know it's true. I'm going to trust you even if I don't know what you have in store for me tomorrow? Right. Because there was nothing else I could find. There was nothing else that could give me peace. I knew arms and legs wouldn't give me peace anyway, arms and legs alone. I needed to know the truth of who I am, why I'm here, and where I'm going when I'm not here. And I haven't found that truth anywhere else but in Jesus Christ. And it was in Jesus Christ where Nick found the strength to do what many thought would be the impossible. It's so hard to be strong when people constantly say, you're not good enough, you know, go away, you know, we don't want anything to do with you. Nick, you're a nobody. Nick, you can't do this. Nick, you can't do that. Nick. In life, if you don't know the truth, then you can't be free. Because then you'll believe that the lies are the truth. But once we realize that when we read the Word of God and you know the truth of who you are, I am not a man without arms and legs. I am a child of God. I am forgiven of my sins. I'm an ambassador of the King of Kings and Lord of Lords. I'm nothing but a servant of the Most High God. This is not about Nick. It's not about Nick's capacity and capability to become this conqueror. I am nothing. I'm nothing. God, though, lives in me. And I now live in His strength. And whatever Jesus conquered, I conquer. I believe if God doesn't give you a miracle, you are a miracle of God for somebody else's salvation. And I thank God that He didn't answer my prayer when I was begging Him for arms and legs at age 8. Because guess what? Because I have no arms and no legs, He's using me all around the world. And we've seen so far, approximately, this is conservative, 200,000 souls come to Jesus Christ for the very first time in the last 6-7 years. And what would you rather? Would you rather have arms and legs, Nick, here on earth and no arms? No. Whatever His will is. Because I'd rather have no arms, no legs temporarily here on earth to be able to reach someone else for Jesus Christ and then spend eternity with them there. In the last decade, Nick has shared his story in 24 countries to over 3 million people. And whether he's talking to a stadium packed with people or one single person, his heart behind the message is the same. God loves you, that He hasn't forgotten your pain, He hasn't forgotten your family. And maybe while you're watching this interview, you've compared your suffering to my suffering. And that's not where hope is, to know that someone else, in your opinion, is suffering more than you. That's not where hope is. But hope is in the name of God, the name of the Lord Jesus Christ. Hope is when you compare your suffering to the infinite, immeasurable love and grace of God. Isaiah 40, verse 31, says, those who wait upon the Lord will renew their strength. They shall mount up on wings as eagles. I didn't need my circumstance to change. I don't need arms and legs. I need the wings of the Holy Spirit. And I'm flying because I know Jesus is holding me up. Don't give up on God, because God will not give up on you. ¿Será eso madurez espiritual?
¿Usted está pasando por una situación peor que la de él? ¿O ha pasado algo peor que él? No, hermanos, no. ¿Se fijan lo que es la verdadera fe, el verdadero contentamiento? Que es ahí donde nosotros tenemos que trabajar, porque vivimos en un sistema muy egoísta, muy carnal. Y a veces no lo vemos y nos sentimos contentos con ese sistema que no es del Espíritu Santo. No es del Espíritu Santo. Y necesitamos ser bien sinceros con nosotros mismos y salir de ahí con el poder de Dios, como dijo Pablo. Yo puedo hacer todo esto en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Señor, venimos a ti en esta hora porque solamente tú conoces la condición espiritual de cada uno de nosotros. Y si hay alguien aquí que no te conoce como Señor y Salvador de su vida, que en este día, Señor, pueda quebrantarse delante de ti y confiar únicamente en ti para salvación, Señor. Que ahí en su corazón pueda decir: Dios, perdóname, soy un pecador, estoy perdido, voy camino a la perdición, pero gracias porque ahora entiendo que Cristo para eso vino, para transformarme, hacerme una nueva criatura. Me arrepiento y abro las puertas de mi corazón y de mi vida para que venga tu Santo Espíritu, me limpie, me perdone y comience esa obra de restauración, de renovación, de transformación en mi vida. Te recibo como Salvador y Señor de mi vida, porque de hoy en adelante te quiero obedecer a ti, porque confío únicamente en ti, Señor. Yo quiero ser un cristiano maduro. Yo quiero ser un cristiano que verdaderamente se pueda ver la obediencia a ti en mi vida. Se pueda ver el amor, la compasión. Se pueda ver el contentamiento en mi vida a pesar de las circunstancias adversas que yo pueda pasar. Para que así, Señor, yo pueda glorificarte, pueda hacerte visible delante de las personas que no te conocen y puedan venir a tu conocimiento. Gracias te damos, Señor, porque tú nos das esa gran oportunidad de experimentar aquí en este mundo pecador, en esta tierra, que podamos honrarte y glorificarte cada uno de nosotros de esa manera. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús y para su honra y su gloria. Amén.